quería dedicar un tercer y último sermón a los dos anteriores acerca de el pueblo elegido cruzando el Jordán, a los que nos dedicamos el fin de semana en relación al Corpus Christi. El Jordán es, bueno, quizás lo mejor es volver a repetir el versículo en que aparece el Jordán por primera vez en toda la Biblia, Génesis 13:10. Entonces Lot miró y vio la llanura del Jordán, que estaba bien regada por todas partes, como el jardín del Señor. El jardín del Señor. Además, la tradición antigua era que el jardín del Edén había estado en alguna zona de Israel, con lo cual el simbolismo es todavía mayor. Esa tierra del Jordán como jardín del Señor. Después en Deuteronomio 11:31 les dice Josué: porque estáis a punto de cruzar el Jordán para ir a poseer la tierra que el Señor vuestro Dios os está dando, y la poseeréis y viviréis en ella. La tierra que el Señor nos da. Símbolo todo esto de la tierra que Dios da al nuevo pueblo elegido. Si el antiguo pueblo elegido cruzó el Jordán y poseyó una tierra material, el nuevo pueblo elegido cruza un nuevo Jordán, que es Jesucristo, el río de aguas vivas, y entra en una nueva tierra prometida, que esta ya no es material. El antiguo pueblo elegido tenía que estar en la tierra que el Señor le había dado. Nosotros tenemos que estar en el país que nos ha dado, que es espiritual. Pero fijaos que la tierra prometida se da a través del cruce del Jordán, en el que nos fijamos el otro día. Yo ahora me quiero fijar en lo que simboliza el Jordán. Se da a través de. Lo mismo sucede para nosotros. La nueva tierra espiritual, ese nuevo jardín del Señor bien regado, se nos da a través de cruzar las aguas vivas que es Cristo. Y entonces esas aguas vivas, una vez sumergidos en ese río, nacen de nuestras entrañas y saltan hasta la vida eterna. Pasaje este de las aguas vivas que saltan de nuestras entrañas, 2 veces repetido en el Evangelio. Pero esas aguas nacen sumergidos en las aguas de Cristo. A través del bautismo es cuando sucede eso. A través del bautismo, no solo recibido materialmente, sino que hecho crecer. Todo río también es pequeñito al principio, después se hace grande. Lo mismo sucede con el bautismo. El niño pequeño tendrá que hacer crecer ese río. Si es adulto, puede brotar la corriente poderosa, si lo ha recibido de verdad, desde el primer día. Cruzar ese río, cruzar a través de Cristo. Por eso Jesús va al Jordán, el río que se había cruzado para esto. Santifica esas aguas con su presencia. Allí es donde se va a producir la manifestación de la Santísima Trinidad. Allí, con el Padre hablando, con el Espíritu Santo descendiendo, con el Hijo, en el Jordán. Fijaos como si le queremos buscar simbolismo a lo que significa este río para Israel y por tanto para el nuevo pueblo elegido, es muy fácil. Después es el lugar de los milagros, no solamente es el lugar del agua,
que una vez que la probemos ya no volveremos a tener sed. Venid a mí todos los que tenéis sed. El agua, que es Cristo, simbolizado en el Jordán como Cristo, es lugar de milagros. Aquí es donde se bañó 7 veces Naamán. De nuevo se nos insiste en el Jordán como purificación. Jesús va a recibir un bautismo, que en griego significa lavado. El Jordán como lugar donde nos lavamos para quitar nuestras manchas o incluso la lepra, como era el caso de Naamán. Es el lugar también del milagro creo que este era de Eliseo, cuando en 2 Reyes capítulo 5 pues se les había ido abajo la parte de hierro de un hacha, y entonces él tira una madera y el metal flota, símbolo de que con la cruz de Cristo todo puede volverse ligero como el agua. La cruz de Cristo, que hasta lo más pesado de nuestros pecados lo vuelve ligero. La verdad es que es un río que es como la columna vertebral de la tierra prometida. La tierra prometida que nos lleva o al mar de Galilea, tan cantado por los poetas, porque era en aquella época, recordad que ahora es un lugar desértico, como había profetizado Dios si no seguían sus caminos, pero la Palestina que conoció Jesús no era el desierto de ahora. Pues de toda la Palestina especialmente se cantan las maravillas del mar de Galilea. De hecho, casi todas las poblaciones más grandes estaban alrededor de ese lago, en esa región. Y al otro lado, abajo, el mar muerto, símbolo de la condenación. A través de Cristo tenemos que ir en un sentido, no en el otro sentido. Desgraciadamente, se nos revela que también existe el otro mar, el mar muerto, donde no hay ningún pescado, donde no hay vida, donde no hay ciudades alrededor. Desde Cristo podemos ir a la salvación o, desgraciadamente, descender a la condenación. Así que todo esto para ver cómo el Jordán es como la corriente que surge del altar que vio Ezequiel. Y eso conecta además con la misa, no solo lo que dijimos en el fin de semana con el arca de la alianza y por lo tanto el maná dentro. Eso conecta. Y conecta no porque lo imaginemos, sino porque esa corriente que sale del altar del templo de Dios, al final va o al mar o a las tierras salobres de las que habla Ezequiel. Tierras salobres de muerte. Es un río que cada vez se hace más grande. Ese río espiritual es lo que rodea el altar de la misa. Si meditamos y volvemos a meditar lo que es el Jordán espiritual lo tenemos aquí. Si viajáramos a Israel, cosa que me parece muy bien, solo veremos un río material y que hoy día no es ni más bello ni especial frente a cualquier otro río. Tampoco en su época es que fuera mucho más, pero bueno, eran tierras más fértiles. Sin embargo, veríamos solo un río material. Aquí, en el altar, es donde está el río espiritual Jordán, a cuyas aguas vamos a beber. Aguas sobre las que desciende la paloma del Espíritu Santo. Descendió sobre Cristo, pero si vamos a estas aguas, Él desciende. Aguas sobre las que desciende la voz del Padre, como descendió cuando Él salió de las aguas. La voz del Padre en la misa descendiendo sobre el altar. Pues nada más, que todos nosotros
bebamos todos los días de este agua, a sabiendas de que después hagamos todo lo posible por conservar ese manantial. No ya por no ensuciarlo, sino por conservarlo, por beber todo el día de él, por refrescarnos en sus aguas todo el día, como Susana, que tenía un estanque en su jardín vallado, pues lo podemos tener en nuestro corazón, en nuestro pecho. La Eucaristía como el Cristo que se sumerge en esas aguas. Que de verdad vivamos la misa bajo todos estos símbolos bíblicos, porque lo mismo que Jesús usó muchos símbolos en sus parábolas, podría haber continuado, pero dijo ya es suficiente, y lo demás lo dejó a los predicadores, unos con más sobriedad, otros con más barroquismo. La Biblia también hace lo mismo, a veces es más sobria y a veces hay profetas u otros pasajes en que le encanta deleitarse en conectar símbolos. Que nosotros hoy vivamos bíblicamente los misterios que nos dejó Jesús en el Evangelio en nuestra época, que es una continuación del Nuevo Testamento, una continuación de Hechos de los Apóstoles.